Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la ecuación del plano tangente a una superficie. Y antes de comenzar quiero aclarar una serie de cosillas. La primera es que los objetos con los que vamos a tratar van a ser planos y superficies. ¿Por qué? Porque llevo en toda la lista de reproducción de cálculo multivariable poniendo ejemplos de funciones escalares de dos variables, de la variable x y de la variable y. O sea que el dominio de estas funciones escalares pertenece a R2, o sea, sería un subconjunto de R2, ¿vale? Entonces, solo en estas circunstancias, los objetos tangentes de los que podríamos hablar en este capítulo, pues son planos, ¿vale? Si tuviéramos funciones de tres variables, de x, de y y de z, pues los objetos que son los homólogos en el desarrollo del capítulo de hoy, que serían tangentes a ese tipo de funciones, que ya no son superficies, sino que serían objetos tridimensionales curvados en una cuarta dimensión, que ya no nos podemos imaginar. Entonces, en lugar de planos, en ese caso, pues estaríamos hablando pues yo qué sé, de cubos o de tres planos, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que siempre vamos a poder extrapolar todo el cálculo que yo ahora voy a hacer, pues simplemente añadiendo una variable más, ¿de acuerdo? O sea, no tiene más complicación. Bueno, entonces lo que primero vamos a hacer va a ser un recordatorio de cómo se define un plano. Entonces, a los planos se les suele llamar siempre con la letra pi, que es la P en griego por plano, y la ecuación general pues, de estos objetos siempre es pues, un coeficiente A por X más un coeficiente B por Y más un coeficiente C por Z. Y se le suma un término independiente que no lleva ninguna variable, que le solemos llamar D, y todo esto igualado a cero. Bueno, pues aquí yo lo que os recomiendo, bueno, imagino que si estáis viendo este capítulo, esto ya lo tenéis controlado, pero si no, lo que os recomiendo es que veáis la lista de reproducción de matemáticas, donde tengo un capítulo que demuestro de dónde sale esta ecuación de aquí, o sea, cómo se obtiene la ecuación de un plano en R3. Entonces ahí demuestro que esta D lo que es menos A por X0 menos B por Y0 y menos C por Z0, donde X0 y X sub 0 y sub 0 y Z sub 0 es un punto que pertenece al plano, ¿de acuerdo? Y luego también el punto, que esto se me ha olvidado también decirlo, el punto X, y Z, pues será un punto sin especificar también de nuestro plano, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí lo que podemos es, si sustituimos el término D por esto de aquí, pues podemos sacar factor común a los coeficientes A, B y C y nos quedaría esto. Tendríamos A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0 más C por Z menos Z sub 0 y todo esto igual a 0. Vale. Entonces, esto de aquí podemos entenderlo como un producto escalar de tres coeficientes o de tres coordenadas, donde en un vector vamos a agrupar A, B y C, y en otro vector vamos a agrupar x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Un vector con A, B y C, producto escalar x menos x0 y menos y0 y z menos z sub 0 igualado a 0. Vale. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos un producto escalar
de dos vectores y esto está igualado a cero, significa que ambos son perpendiculares entre sí u ortogonales. Entonces, como ya habíamos dicho que X, o sea, el punto X, Y, Z y el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ambos pertenecen al plano, pues el vector de aquí, de la diferencia de estos dos puntos, este vector de la derecha, va a ser un vector contenido en el plano del que estamos hablando, en el plano pi, ¿vale? O sea, esto voy a dibujarlo para que quede bien claro. Si tenemos un sistema de coordenadas así canónicas de toda la vida, o sea, aquí la X, aquí la Y y aquí la Z, pues nosotros estamos definiendo o queremos definir un plano que puede ser pues este de aquí, más o menos, donde yo le estoy poniendo bordes, pero ya sabéis que un plano se extiende infinitamente en el espacio, ¿vale? En concreto este, como he dicho al principio del vídeo, esto es un espacio de R3, ¿vale? Porque aunque nosotros las funciones que estamos tratando son funciones cuyo dominio es R2, cuando nosotros queremos representar el grafo, o sea, el dibujito que es esa función, pues necesitamos añadir un tercer eje, que justo es el eje Z, y que suele representarse como los valores que toma la función cuando le introducimos un vector en el dominio, o sea, la imagen de toda la vida. Entonces, ese espacio en el que vive la función es R3. Entonces, como nosotros lo que vamos a querer es poner planos tangentes a esa superficie, pues si la superficie vive en R3, pues obviamente el plano también vive en R3, ¿vale? Bueno, pues como os decía, queríamos, o sea, este vector de aquí de la derecha constaba de la diferencia de dos puntos que pertenecen a este plano de aquí, al plano pi. Vamos a ponerlo por aquí, este es el plano pi. Entonces teníamos pues un punto, vamos a poner aquí como que este punto es el punto x sub 0 vector. Voy a ponerlo así para no poner x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿vale? Pongo x sub 0 vector y esto ya se interpreta como que esto es x0, y0 y z0, ¿de acuerdo? Y luego vamos a poner otro punto por aquí, pues que va a ser el punto X vector, que será el punto X y Z. Bueno, entonces como estos puntos, ya sabéis que los puntos son vectores que parten del origen, pues puedo tener aquí estas dos flechitas apuntando a cada uno de estos. De hecho, voy a ponerlas un poquito más difuminado el color. Este sería uno de los vectores, este sería otro de los vectores, y como estamos restando el x menos el x sub 0, pues eso da como resultado un tercer vector que va del x sub 0 al x. ¿De acuerdo? Este vector rojo de aquí sería el vector x menos x sub 0, que es el de aquí de la derecha. Vale. Entonces, como veis, este vector pertenece al plano pi, porque nosotros hemos definido así el punto x y el punto x sub 0, pues esto significa que el vector a, b y c pues tiene que ser un vector perpendicular a dicho plano. Mejor dicho, a dicho vector. Lo que pasa es que como el vector está contenido en el plano, pues al final al ser perpendicular a este vector, pues va a ser un 1 tal que así. Pues, por ejemplo, yo qué sé, podemos ponerlo en cualquier punto del plano donde queramos, porque ya sabéis que los vectores son simétricos mediante traslación, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, este vector, que lo vamos a llamar n, de normal, pues este sería el a, b, c, o sea, este de aquí, ¿vale? Este sería nuestro vector normal al plano. Alguien podría pensar, vale, pero aquí
perpendicular a este vector rojo que yo he definido también podría ser un vector que viniera por aquí, ¿no? Y la respuesta es que sí. Lo que pasa es que el punto X es un punto que está sin especificar. Entonces, para obtener un vector normal a otro que no tiene, por decirlo de alguna manera, la punta de la flecha definida, pues claro, tened en cuenta que este vector rojo, si yo quisiera poner el punto X, que tiene que ser un vector que pertenezca al plano, pues por ejemplo por aquí, pues entonces el vector rojo sería este y ya ese vector que yo había puesto más o menos por aquí ya no cumpliría que es perpendicular a este vector. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el vector rojo tiene la X, la Y y la Z por determinar, o sea, no está especificado este punto, pero el vector normal sí que está completamente especificado por el parámetro, por el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Entonces, la única manera de que todo esto sea consistente es que este vector perpendicular que os digo, pues sea perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Bueno, entonces he borrado esto que tenía por aquí. He explicado todo este rollo, más que nada, pues para recordar todo el tema de geometría en el espacio de R3, de planos y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo que nos vamos a quedar nosotros es con esta ecuación, con la anterior a la del producto escalar. Entonces, de aquí vamos a hacer una cosa que va a ser dividir a toda la ecuación entre c, ¿vale? Entonces, aquí pues lo que tendremos será a entre c, así que subo esto un poco y lo pongo, a entre c, aquí a esta b igual, la dividimos entre c, ¿vale? Y aquí, pues c entre c quedaría 1 y al lado derecho del igual, pues como tenemos un 0, pues da igual lo que hagamos, que sigue quedando 0. Vale. Y ahora aquí vamos a hacer otra cosa. Nosotros ya sabemos que en el cálculo multivariable siempre, o sea, es común que a la función la llamemos como con la letra z, ¿vale? La letra z es una variable, pero es una variable dependiente, ¿de acuerdo? O sea, la z no es una variable independiente como la x y como la y, porque no pertenecen al dominio. El dominio son la x y la y. La z es la imagen de la función y por lo tanto es la variable dependiente que se llama. O sea, esto quiere decir, o sea, esto es lo que he hecho antes cuando he representado el plano en un espacio R3 y he puesto el tercer eje, que era la Z, y he comentado esto mismo. Entonces, esto lo que quiere decir es que Z suele definirse comúnmente como la función, en este caso, de dos variables x, ¿vale? Entonces, si Z es f de x, y, pues ¿qué será Z sub 0? Pues Z sub 0 es la función evaluada en un x sub 0 y sub 0 y no tiene más, ¿vale? Entonces con esto, pues lo que vamos a hacer es sustituir, ¿vale? Y otra cosa que vamos a hacer a la que sustituyamos es, voy a dejar a la izquierda del igual z menos z sub 0, que lo vamos a poner ya como f de x y menos f de x sub 0 y sub 0. O sea, esto por aquí, f de x y menos f de x sub 0 y sub 0. Y nos vamos a llevar al otro lado del igual lo que tenemos ahí, que es menos a entre c por x menos x sub 0 menos b entre c por y menos y sub 0, ¿vale? El motivo de hacer esto es porque ahora al trabajar van a ir saliendo unos cuantos signos menos y por deshacernos de ellos pues, a la hora de definir una serie de cosas, ¿vale? La primera de esas cosas que digo que vamos a definir pues va a ser que a menos a entre c, o sea, a todo, a ver que lo hago bien, a todo este término de aquí,
vamos a definirlo como A minúscula, con el signo menos incluido, y A menos B entre C vamos a definirlo como B minúscula. Lo de que llamemos A minúscula es pues porque como en ambos está dividiendo C y en uno hay una A mayúscula y en el otro una B mayúscula, pues la A minúscula es el término que tiene una A mayúscula y lo mismo la B, ¿vale? No tiene más. Pues lo que vamos a hacer en el siguiente cálculo es intentar encontrar qué es A y qué es B. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando nosotros fijamos un punto en la coordenada y. ¿De acuerdo? En concreto, vamos a decir que vamos a fijar la y como y sub 0. Entonces, cuando nos vengamos a esta ecuación, vamos a tener esto, voy a hacer un copia-pega. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer pues, es sustituir la i por i sub 0. Y entonces este término pues se nos va. Pues estamos aquí restando lo mismo, ¿vale? Entonces voy a borrarlo ya directamente y nos hemos quedado con esto de aquí. Entonces aquí en todo momento estamos trabajando en el punto i igual a i sub 0 y tenemos esta ecuación, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer aquí pues es despejar la a, que es lo que queríamos encontrar, y nos llevaremos este x menos x sub 0 al otro lado. Entonces vamos a tener que a, de hecho voy a dejar un hueco aquí, ahora veréis por qué, tendremos que a y otro hueco aquí, a es igual a f de x y menos f de x sub 0 y sub 0 dividido entre x menos x sub 0. Pero x menos x sub 0, bueno, nosotros podemos ponerlo, bueno, voy a dejarlo así, pero bueno, esto que sepáis que en todo momento es un incremento de x, ¿de acuerdo? Entonces, este hueco lo he dejado porque ahora lo que vamos a hacer es el límite, o sea, ver qué ocurre cuando queremos llevar la x cerca infinitamente cerca del punto x sub 0, estando ya en el punto y sub 0, en la coordenada y. Entonces, esto será pues el límite cuando x tiende a x sub 0 y aquí igual el límite cuando x tienda a x sub 0, ¿vale? Entonces, como a es un término que es constante, porque es el cociente de otras dos constantes, que eran a mayúscula y c mayúscula, pues aquí a la izquierda el límite no aplica, así que da igual ponerlo que no. Y nos encontramos con que a es el siguiente límite. El siguiente límite, que espero que ya os suene, porque esto lo que es la derivada parcial de la función respecto a x, evaluada en el punto x0 y sub 0, ¿vale? Si no suena esta forma de definir una derivada y vosotros la que habéis visto es esta, la de cuando h tiende a 0 de f de x más h, coma y menos f de xy y todo esto entre h, pues estas dos expresiones son iguales, son equivalentes. Aquí lo que pasa que esta de la h es la derivada sin especificar un punto, eso habría que hacerlo a posteriori, evaluar la función en el punto que quisiéramos, y aquí esta forma ya sí que es el límite, pero calculado directamente es una expresión para cuando se hace directamente, lo evaluamos en el punto x0 y 0, ¿vale? No me voy a poner es una chorrada y se hace en nada, pero para no perder tiempo no me voy a poner a demostrar esto porque esto creo que lo hice en el capítulo de derivadas parciales, ¿vale? Bueno, entonces aquí pues ya pues acabamos de ver que, esto lo que es la derivada de la función la derivada parcial respecto a x evaluada en x sub 0 y el y sub 0 pues ya lo habíamos fijado. Y esto muchas veces en los libros lo que se define es como una f con un subíndice que nos está indicando en qué coordenada estamos haciendo la derivada parcial. Pues en este caso, como es en la coordenada x, pues se pone una f con el subíndice x, ¿vale? Lo digo pues por si veis esta anotación, la de las f's,
pues es simplemente pues porque, pues la verdad que no sé por qué, porque nada más que cambiar tanto la notación, nada más que sirve para confundir a la gente, pero lo hacen en los libros. Así que bueno, ya hemos encontrado que era a, que es la derivada parcial de la función respecto a x evaluada en este punto. Bueno, pues para encontrar b vamos a hacer algo parecido. Ahora, en vez de fijar la coordenada y, pues vamos a fijar la coordenada x en el punto x sub 0. Entonces, aquí lo que tendremos, pues voy a copiar esto directamente, ¿vale? Entonces, como hemos definido x como x0, hemos fijado esta coordenada, pues ponemos aquí en la x un subíndice y esto vuelve a pasar lo mismo que antes. Estamos restando aquí lo mismo, se nos cancela y este término desaparece y ya solo nos quedamos con este. Pero que en todo momento nosotros sabemos que la coordenada x pues está fijada, ¿vale? Entonces, pues aquí es más de lo mismo de lo que hemos hecho antes, así que voy a ir más rápido. Pues aquí lo que haremos será despejar la b y hacer el límite. Lo que pasa que, pues como b es una constante, porque es b mayúscula entre c mayúscula, bueno, con el signo menos, pues el límite no aplica y a la derecha nos va a quedar el límite cuando i tiende a i sub 0 de f de xi menos f de x0 y sub 0, todo esto dividido entre i menos i sub 0. Entonces este límite pues es la derivada parcial de la función respecto a i, evaluado en el punto x0 y 0. Y esto se define también en los libros como una f minúscula con un subíndice i, haciendo referencia a que estamos derivando, esto es la derivada de la función respecto a la coordenada i. Vale, entonces ahora que hemos encontrado ya lo que vale a y lo que vale a minúscula y lo que vale b minúscula, pues vamos a sustituirlo en la ecuación que teníamos. O sea, habíamos sustituido z y z sub 0 por f evaluado en xi y f evaluado en x0 y 0, pues ahora tendremos a por x menos x sub 0, pero a, pues hemos visto que es la derivada parcial de f respecto a x por x menos x sub 0 más b, que es la derivada parcial respecto a f, o sea, perdón, la derivada parcial respecto a i por i menos i sub 0, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que estas derivadas son números, porque están evaluadas en el punto x0 y 0. Lo que pasa que para no enguarrar la notación no voy a ponerlo, pero es así, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos pues es igual, o sea, podemos interpretar esta suma de factores como un producto escalar dado por un vector que aúna estos términos de las derivadas y otro vector que aúna pues las diferencias entre los dos puntos que pertenecían al plano, ¿vale? De forma que vamos a tener f de x menos f de x sub 0 vectores igual al producto escalar de este vector por este otro vector. Entonces, si habéis seguido estos capítulos pasados, pues ya sabéis que el vector formado por las derivadas parciales de las coordenadas que pertenecen al dominio de la función, pues esto es como se define el gradiente de la función. O sea, el operador nabla, que es el triangulito este famoso, aplicado sobre la función por el vector este de la derecha. Entonces ya para acabar, en el siguiente paso lo que voy a hacer es llevarme al lado derecho del igual este término de la función evaluada en el punto. Entonces vamos a tener f de xy
que es igual a f de x0 y 0 más el gradiente de la función evaluado. Aquí sí que voy a ponerlo para dejar la fórmula bien puesta, evaluado en x0 y 0, y todo esto multiplicado escalarmente por este vector, por el vector x menos x0 y menos y0. Entonces, aunque no lo parezca, esta ecuación que hemos obtenido es la ecuación de un plano. Lo que pasa que todos los parámetros del plano, visto en su ecuación general, que es esta de aquí arriba, pues están camuflados. Ya habéis ido viendo pues todo lo que hemos ido, el desarrollo que hemos hecho pues para encontrar, pues en concreto, el parámetro a menos a entre c con un signo menos, pues justo es la derivada evaluada en el punto, la z es la función, la z sub 0 es la función evaluada, ¿vale? Pero esto es exactamente igual, y voy a ponerlo así muy grande, como porque ya aquí hay un igual, o sea, no significa que esto sea igual matemáticamente, pero esto es igual a la ecuación general del plano, o sea, a ax más bi más cz más d igual a 0, ¿vale? Bueno, he borrado todo para poder seguir haciendo cálculos. Entonces, que quede claro que lo que he dicho, esta ecuación nos está dando un plano, pero no un plano cualquiera, sino un plano muy concreto, que es el plano tangente a nuestra función en el punto x0 y 0, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejemplo con unos numeritos fáciles y vamos a ir a GeoGebra y vamos a ver que efectivamente así es. Pero antes de hacer eso, lo que os quería era comentar una cosilla, que es que esta ecuación también muchas veces se ve en su forma matricial, ¿de acuerdo? Que es la siguiente. Es f de xy igual a f de x0 y 0. Y ahora lo que se hace es poner el gradiente de la función como un vector fila, que escrito así dicho mal y pronto, pues se escribe con letras y es una D que significa la matriz diferencial de la función f evaluada en el punto x0 y sub 0, ¿vale? Esto de aquí es una matriz y es esta. Es la matriz fila, cuyos términos son las derivadas así, la derivada respecto a x, la derivada respecto a y puesto como una matriz fila. Y luego el vector este de aquí, que podríamos ponerlo pues producto escalar con el vector x así, y eso lo que es, o sea, este vector x, producto escalar aquí en medio, no es más que una matriz columna donde tenemos x menos x0 aquí e y menos y sub 0 aquí, ¿vale? Que sepáis que ambas formas son correctas y que, bueno, pues que según el libro que estéis leyendo o el vídeo que estéis viendo en YouTube o tal, pues usarán una u otra. Lo que sí, esta matriz, que es se llama, esta de aquí, se llama matriz diferencial, tiene mucha importancia porque ahora que nosotros, o sea, en esta lista de reproducción estamos tratando funciones escalares, o sea, nuestras funciones son en todo momento funciones que van de un subconjunto de R2, o bueno, o de Rn a otro subconjunto de R, pues en cálculo vectorial, o sea, cuando incluimos los casos en los que nuestras funciones pueden ser funciones vectoriales, en este caso irán de Rn a Rm, pues esta matriz diferencial se convierte en el jacobiano.
¿De acuerdo? Entonces, eso pues ya lo veremos al final de esta lista de reproducción. Hablaré de unos cuantos casos cuando tratamos este tipo de funciones. Hablaré también del jacobiano, qué significa y qué repercusiones tiene, porque tiene tela, sobre todo con el teorema de la función inversa. Y nada, simplemente lo dejo ahora, lo digo así por encima para que lo sepáis y que veáis que no me olvido. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver un ejemplo pues, para que comprobéis con los ojos que no os he estado contando una trola. Y bueno, aquí se me ha olvidado poner que en la matriz diferencial la función está evaluada, ¿vale? Pero bueno, aquí arriba lo he dejado claro, aunque aquí no he puesto el paréntesis con el punto evaluado, ¿vale? Pero que así es. Entonces, vamos a poner de ejemplo una función, pues vamos a usar la que llevamos viendo en todos los capítulos, el paraboloide invertido, que viene dado por la ecuación menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4, ¿vale? Entonces vamos a querer calcular el plano tangente a esta superficie en el punto, pues por ejemplo, 1, 1, ¿vale? Vamos a poner el punto P igual al 1, 1. Bueno, pues entonces lo que primero tenemos que hacer es evaluar la función en el punto 1, 1, porque uno de los términos de la ecuación del plano tangente es la función evaluada en el punto en cuestión. Entonces, f en 1, 1, pues es menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado también, más 4. Entonces esto es menos 1 es menos 2, más 4, pues 2. ¿De acuerdo? Entonces, la función evaluada es 2. Vale. Lo siguiente que vamos a calcular, pues es pues, la matriz diferencial, ¿de acuerdo? O el gradiente de la función evaluado en el punto 1, 1. Entonces, vamos a ir con la derivada de la función respecto a x evaluada en 1, 1. Entonces, la derivada de esto respecto a x, pues es menos 2x. La derivada de y, como estamos derivando respecto a x, pues sí es una constante, eso es 0, y la derivada de 4, 0. Entonces esto evaluado en el 1, 1, pues es menos 2 por 1, que esto es menos 2. Vale, vamos con la derivada parcial respecto a y, evaluada en el punto. Entonces eso es igual, la x hace de constante, por lo tanto, y el 4 es constante también, por lo tanto esto es menos 2y evaluado en 1, 1, por lo tanto menos 2 por 1, que es menos 2. Y esto de aquí sería nuestro vector gradiente. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación. Entonces, pues vamos a venirnos por aquí a la derecha, que tenemos sitio. Entonces, la función. Pues la función es f de xy, que será igual a la función evaluada en el punto, pues eso hemos visto que es 2. Por lo tanto, 2 más el gradiente de la función evaluado en el punto, pues eso será el vector menos 2, 2, menos 2, o sea, perdón, menos 2, eso sí, producto escalar con el punto, o sea, x menos la primera coordenada del punto, o sea, x menos 1 y menos 1. Vale, pues esto nos va a dar 2 más menos 2 por x menos 1, o sea, pongo aquí un menos 2 por x menos 1, más menos 2 por y menos 1, o sea, menos 2 por y menos 1. Eso será 2 menos 2x, menos 2 por menos 1 es más 2, menos 2 por y menos 2y y menos 2 por menos 1, más 2 también. Vale, entonces aquí tenemos 2 más 2 más 2, pues eso es 6.
6 menos 2x menos 2y. Vale, igual a f de x. Pero como f de x, esto es z, a la hora de irnos al plano, pues como aquí tiene signo negativo, pues para que quede bonito vamos a llevárnoslo todo al lado izquierdo del igual y nos va a quedar pues la siguiente ecuación del plano. Nos va a quedar 2x más 2y más z menos 6 igual a 0. Vale, pues este sería un plano, vamos a llamarle pi, tangente a la función, voy a ponerle un subíndice f aquí, ¿vale? Haciendo referencia, esto pues no sé ahora mismo si se usa o no se usa así, pero bueno, para darle un nombre, ¿vale? Más que nada al plano este. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es irme a GeoGebra, voy a meter la ecuación del paraboloide y voy a meter la ecuación de este plano y vamos a ver cómo efectivamente pues este plano va a ser el plano tangente al punto 1. Vale, pues aquí lo tenemos. No se ven las ecuaciones porque las tengo aquí a la izquierda de la zona que tengo de donde tengo capturada la pantalla para que se grabe el vídeo y no he sabido cómo incluirlo para verlo, pero bueno, son las ecuaciones que acabamos de ver. Entonces, pues aquí tenéis el paraboloide y el plano. Si lo rotamos, pues podemos ver que este plano, pues efectivamente, pues es tangente, pues más o menos en algún punto por aquí, ¿de acuerdo? Voy a quitar un momento los ejes y y el plano de abajo para que se vea mejor. Entonces, este plano, a qué punto es tangente? Bueno, pues eso es muy importante que no lo he comentado antes. Este plano es tangente a un punto de una superficie que vive en R3. Por lo tanto, el punto al que es tangente el plano es el punto 1, 1, que nosotros habíamos dado valores a la x y a la y, pero la función evaluada en el punto 1, 1 habéis visto que nos daba 2. O sea, aquí lo tenemos en la otra pantalla. ¿Vale? Aquí tenemos el punto 1, 1, que este pertenece al dominio, o sea, es la x y la y, y luego la función, lo que sería la z, es el punto 2. Entonces, este plano es tangente a la superficie en el punto 1, 1, 2, ¿vale? Que es, pues más o menos, un punto, a ver, que lo vea, yo qué sé, más o menos pues por aquí, por donde está esta zona un poco menos sombreada, ¿vale? Bueno, pues ya para acabar el vídeo, vamos a contestar a la pregunta de ¿para qué sirve definir una ecuación de un n plano tangente a una n más 1 superficie? Pues esto lo veremos en capítulos siguientes, que está muy relacionado con el tema de la diferenciación, ¿vale? De hecho, para ver si una función es diferenciable o no, pues se utiliza una fórmula que es prácticamente la ecuación de un plano tangente, lo único que hay que dividirlo entre una distancia. Y la importancia que tiene esto, pues es porque luego, más adelante, en temas avanzados, pues, yo qué sé, me viene ahora a la cabeza pues, la relatividad, por ejemplo, pues por ejemplo, los tipos de espacio-tiempo que van a ser como una especie de superficies, pues es muy importante que nosotros garanticemos que sean diferenciables, que en última instancia lo que quiere decir es que nosotros podamos en una superficie que está curvada acercarnos infinitamente a una región y considerar esa región plana, ¿vale? Entonces, si podemos hacer eso, pues esa función será, esa superficie o esa variedad o esa función será diferenciable y nos garantizará una serie de propiedades que luego en la física pues hacen que podamos trabajar, ¿de acuerdo? Así que nada, pues ya en los siguientes capítulos hablaremos de todo esto de la diferenciación para que quede más claro y pues bueno, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente.